Ya solo necesito. Sí. Bueno. Shalom, amados. Shalom. Shalom. Bienvenidos a este día de estudio. ¿Sí? Hoy estamos lunes 6 de febrero del año 2023 y estamos en el grupo de estudios Ibra Shiloh. Gracias a todos por estar acá presenciando el estudio de esta oportunidad y también agradecer a todos nuestros queridos amigos, hermanos y alumnos, internautas que siempre están pendientes para poder conectarse y estudiar con nosotros los secretos de las parashot que realizamos cada semana. Así es que bienvenidos a todos, que el Eterno les dé una bendición especial en estas conexiones y como siempre deseo un shalom infinito para todos. Amén. Muy bien. Amén. Ahora que ya nos saludamos y que ya saludamos a todos nuestros amigos internautas, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a iniciar con el estudio de esta oportunidad. Y es que hoy nos toca estudiar la sección número 17 en este ciclo de estudios titulada Yitro. Yitro. ¿Sí? Muy bien. La parashat de Yitro la vamos a encontrar en el capítulo 18, verso 1 del libro de Éxodo, que en hebreo es Shemot. Y culmina en el capítulo 20, verso 26. Este es el texto principal de la sección de esta semana. ¿Sí? Me gustaría que alguien me haga la lectura de los primeros 5 versos del capítulo 18 de Éxodo. Del 1 al 5. Del 1 al 5. Amén. Dice, ahora Yitro, el suegro sacerdote de Mitzrayim, el suegro de Moshe, oyó todo lo que Elohim había hecho por Moshe y por Israel, su pueblo, como Yud-Heh había sacado a Israel de Mizraim. Después que Moshe había despedido a su esposa Sífora y sus 2 hijos, Yitro, el suegro de Moshe, los tomó de vuelta. El nombre de un hijo era Gershom, porque Moshe había dicho, yo he sido extranjero en tierra feronia. El nombre del otro era Eliezer, mi Elohim ayuda, porque Elohim de mi padre me ayudó por rescatarme de la espada de Faraón. Yitro, el suegro de Moshe, trajo a los hijos de Moshe y a la esposa a él al desierto donde estaba acampado en el monte de Elohim. Muy bien. Toda Rabá, Talmid Eliezer. Hemos escuchado los primeros versos de esta parashat a manera de introducirnos a la descodificación de los secretos que están codificados en el texto sagrado que abarca esta parashat, esta porción. Bueno, quiero iniciar compartiendo con ustedes los puntos que estudiamos en esta sección. Y es que la parashat enseña hablando sobre la visita de Yetro o Yitro a Moshe. Luego nos damos cuenta que en esa visita pues Yitro va a dar una instrucción a Moshe y aquí vemos cómo Moshe pues ordena jueces para poder administrar al pueblo de Israel. También vamos a ver al pueblo de Israel en el monte Sinaí, ahí preparados para poder recibir los 10 mandamientos, o como se conoce en el contexto hebreo, los 10 enunciados. Y por último,
nos encontramos con el terror del pueblo. O sea, cuando decimos terror, es el momento en que nuestro Abba Kadosh empieza a pronunciar los enunciados. Entonces, dice la Biblia que el pueblo tuvo miedo. Porque, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Estaba observando los relámpagos, ¿sí? Los rayos de luz, los sonidos, los estruendos que habían allí en el monte Sinaí, en un momento tan sagrado como el que estamos presenciando en la lectura de esta parashá. Entonces el pueblo le dice a Moshe que por favor sea él el encargado de escuchar las palabras del Eterno y de transmitírselas a ellos, porque tuvieron temor, ¿verdad? Tuvieron temor. Ahora, ¿por qué tuvieron temor? Por la voz del Eterno, por la voz de nuestro Abba Kadosh. Y obviamente sabemos muy bien que pues al final el miedo es parte de la impurificación que uno puede tener. Y conocemos muy bien el trayecto de las parashot anteriores, donde nuestro pueblo está saliendo de Egipto, ¿verdad? Pasa el Mar Rojo, y entonces estamos viendo un proceso de purificación. Aquí, en esta parashat, vemos todavía algunas manifestaciones de ese proceso de purificación. Por eso es que ellos tienen ese miedo de escuchar la voz de nuestro Abba Kadosh. Bueno, eso es lo que vemos nosotros en la parashat. Tenemos a un personaje, y en este caso es Yitro, ¿verdad? Yitro. Y Yitro también es conocido en la Biblia como Reuel, ¿sí? Cabal, en el capítulo 2 de Éxodo, ahí aparece como Reuel. Entonces encontramos dos nombres, por un lado Yitro y por otro Reuel. En este caso, Yitro, el significado del nombre es su excelencia o posteridad, ¿sí? Nosotros conocemos ya la historia de Yitro. Bueno, algunos, no todos, pero sabemos muy bien que Yitro era un sacerdote, y en este caso era sacerdote de Madián. Pero dicen los Mekubalim, los sabios de nuestro pueblo, que Yitro en realidad era uno de los sacerdotes egipcios. Y Yitro, como sacerdote, era un sacerdote que tenía un conocimiento y un poder sobre la magia o de magia. ¿Sí? Era como una idea de hechicero, Yitro. Y es que Yitro se había versado en estas ramas de la magia, precisamente en Egipto, con la idea de poder ser uno de los sacerdotes principales de Madián, ¿verdad? De Madián. Sin embargo, nosotros empezamos haciendo la lectura y dice, oyó Yitro, ¿verdad? Oyó Yitro. Y aquí está la clave. Oyó tiene que ver con escuchar. Y la palabra escuchar es Shema. Shema. Y la palabra Shema está relacionada con la palabra Neshema, que es alma. ¿Por qué? Porque Shema está formado de Shin, Mem y Ayim. Shema, oyó, escuchó. Obviamente hay una conjugación ahí, pero básicamente es de escuchar Shema. Y Neshema está compuesto de Nun, Shim, Mem y Hei. Allí tenemos la Shim y la Mem. El Neshema entonces tiene que ver con el alma. En realidad, ¿quién escuchó en Yitro o en Yitro? Su alma. Y es que, mis amados Talmidim, mis amados Ajim, el alma, nosotros en realidad tenemos oídos para la voz de nuestro Abba Kadosh. Fuimos creados para escuchar su voz y para hacer lo que Él
nos manda o nos instruye. ¿Sí? Sin embargo, sabemos muy bien que nosotros fuimos creados con una naturaleza que se inclina al mal, a los deseos de este mundo y de la carne, y también con una naturaleza que se inclina a los deseos de luz, a los deseos espirituales. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos el alma y el cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros fuimos creados para escucharlo a Él. Y en todo el proceso de nuestra vida, ustedes, porque desde que nacemos nosotros, nacemos en una ciudad, nacemos en una nación, nacemos en una familia, nacemos enmarcados en una costumbre, en una cultura, y nacemos obviamente enmarcados en tradiciones que son parte de donde nosotros somos, ¿verdad? Igual está Yitro. Obviamente Yitro pues era del ambiente de Madián y de Egipto, por todo ese territorio. Desde pequeño fue educado en esas áreas, ¿verdad? En esas áreas. Y como siempre tenía una meta, ser uno de los magos principales o de los sacerdotes principales de Madián. Y es que dice que Yitro se preparó para ser uno de los sacerdotes principales de Amalek. Entonces imagínense la gran preparación que llevó él. Pero aquí hay algo impresionante. En medio de todo eso, de toda la sabiduría terrenal, guiada por el ego, guiada por la serpiente, el Satán, en medio de todo eso, Yitro escuchó la voz del Eterno. ¿Sí? ¿Y cómo lo escuchó? A través de todo lo que había hecho el Eterno a Moshe y al pueblo de Israel. Dice que él escuchó la hazaña de cómo Moshe y los israelitas cruzaron el Mar Rojo. Pero dice que Yitro se contuvo, porque Yitro dijo, pues eso lo puede hacer cualquier persona que sepa de magia. ¿Sí? Abrir el Mar Rojo y todo esto, el mar Rojo, lo puede hacer alguien que sabe de magia. ¿Y por qué pensó él eso? Porque quien caminó mar adentro para que el mar se abriera fue Nachshon, uno de los líderes de la tribu, de las tribus de Israel, y no Moshe, porque Moshe estaba haciendo tefilá. Entonces él dijo, bueno, si Nachshon lo hizo, yo lo puedo hacer si yo soy un experto en la magia, ¿verdad? En todo eso. Entonces, ahí Yitro se quedó todavía pensando, dicen los sabios. Sin embargo, Yitro siguió escuchando y Yitro se enteró de cómo el pueblo de Israel había enfrentado a Amalek y lo había vencido. Y cuando se encontró con su yerno, Moshe le contó todo lo que había hecho el Eterno con ellos en Egipto, las 10 plagas. Y entonces, ¿qué hizo Yitro? Se unió a nuestro Abba Kadosh. Recordó quién era él y que realmente él había sido adiestrado no para servir al rey de este mundo, al poder que gobierna este mundo, al Satán, a la división, a la envidia, a los celos, a las contiendas, sino para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Yud-Hei Vav-Hei, nuestro Abba Kadosh. Y es por eso que Yitro llega y le da el consejo a Moshe de poner líderes y jueces para que le ayuden a administrar al pueblo. ¿Y qué pasó? Moshe así lo hizo. Qué interesante, porque Moshe siguió la instrucción de Yitro, ¿verdad ustedes? Y entonces, queridos amigos, queridos talmidim, con esto quiero llegar a un punto. Vean pues, nosotros personalmente
tenemos un tikkun, una corrección que hacer, porque personalmente tenemos defectos y venimos a este mundo para corregir esos defectos que traemos de esta vida y de otras vidas anteriores a esta. Pero hay que entender que nosotros tenemos un propósito personal, y ese propósito personal es hacer nuestras rectificaciones. Pero aunado a eso, nosotros tenemos un propósito colectivo, y el propósito colectivo es contribuir a que el mundo haga su rectificación, para que la redención sea no solamente personal, sino colectiva. Y entonces llegamos a este punto. ¿Cómo vamos a contribuir con la rectificación colectiva? Lo vamos a hacer primero trabajando en nuestra corrección personal, cumpliendo nuestro propósito personal, que es elevar nuestro nivel espiritual, y como dijo el Jayé Alberto Mitalmid, creciendo, no quedándose uno estancado, acomodado en el confort, sino que es creciendo. Porque dicen los sabios que todo lo que está vivo crece. Por eso el salmista dice, todo lo que respira, alabe allá, a Yud Hei Vav Hei. Entonces, si nosotros estamos vivos, tenemos que crecer. Tenemos que crecer personalmente, especialmente en lo espiritual, que es la base de todas las áreas de nuestra vida, y luego crecer colectivamente. Por eso nos alegramos de que cada día aumentan más los talmidim presenciales en nuestra comunidad y nuestro centro de estudios, para poder llevar la luz. Y entonces, esa es la idea de Yitro. Ahora, aquí hay algo bien importante. Entonces, Yitro vino a ser un instrumento para nuestro Abacadosh, para nuestro Creador. Entonces, Yitro es la figura de la transformación que todos debemos de experimentar. Estamos en este mundo para ser transformados. Y todo lo que hemos aprendido en el trayecto de nuestra vida no es en vano, porque es parte de nuestra transformación. Y como dijo Eliezer, nada es antes y nada es después, sino que es en el tiempo que el Eterno ha establecido. Amén. Pero nuestro recorrido es parte de nuestra transformación. ¿Sí? Algunos pasaron en el judaísmo rabínico, otros en el cristianismo, otros en el islam, y todos traemos un proceso en la purificación espiritual, y otros nada, otros ateos, o sea, de todo. Pero ese proceso es parte de nuestra transformación. Y el día que el Eterno ha establecido que todos lleguemos a la luz y se prenda la luz del Mashiach en nuestro interior, así será. Amén. ¿Verdad? Así será. Y entonces, este es el tiempo. La energía espiritual, la fuerza espiritual que está fluyendo en las lecciones que estamos estudiando en la Parashat de esta semana, son adecuadas para nuestra transformación. ¿Y por qué digo esto? Porque primero, Moshe recibió el consejo de su suegro, de Yitro. Porque imagínense ustedes quién era Moshe. Moshe era un hombre poderoso. Dice la Torah que era un hombre humilde. Y por ser humilde recibió los secretos del Eterno. Y entonces, si él recibió un consejo de Yitro, Moshe identificó a Yitro transformado. Por eso es que el nombre Yitro significa para la posteridad, ¿sí? Y significa su excelencia. ¿Y quién es su excelencia aquí, amados? Nuestro Abacadosh, Yud Hei Vav Hei, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo aquel que ha despertado, todo aquel
que sus sentidos internos ahora los usa, puede ver al Creador en su creación. Por eso es importante, cuando nosotros nos miramos los unos a los otros, en realidad ¿a quién estamos viendo? A Yud Hei Vav Hei. Cuando yo los veo a ustedes, veo al Eterno. Y entonces así traspaso el ego de ustedes, y ustedes cuando me ven, traspasan mi ego. Ustedes ya no miran a Henry López, el rabino, el maestro, el licenciado, el moré, sino que ven más allá, la luz de Yud Hei Vav Hei, al Creador, porque la Torah dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Y también dice que Él insufló aliento en el cuerpo, en este vehículo, y el aliento que insufló Él mismo se puso en el cuerpo que hizo del polvo de la tierra. Y entonces, amados, esta energía es adecuada para eso. Por eso es que este tiempo es un tiempo de ser ordenados, de ser organizados. Y el orden nos va a dar a nosotros el equilibrio. Nos va a permitir vivir en shalom y en plenitud. Porque al final el Eterno mismo instituyó que hubiesen límites para crear un orden y para que hubiese armonía. Por eso Moshe va a instituir jueces en esta parashat, ¿verdad? Luego, ¿por qué decimos que la energía de esta parashat es adecuada para la transformación de nuestra persona y la transformación del mundo? Porque aquí nos encontramos al pueblo en el monte Sinaí. Atentos. ¿Quién es el pueblo? Yisrael. ¿Y quién es Yisrael? Es la humanidad en su totalidad. Donde quiera que haya un ser humano, allí está Yisrael. En el pensamiento hebreo, cuando encontramos Yisrael en la Biblia, en la Torá, no se refiere a un lugar geográfico como tal, o a un pueblo geográfico como tal, porque en los tiempos que la Torá fue dada, no existía el Estado de Israel, el lugar geográfico. ¿Quién existía? Existía un pueblo hebreo, que era un pueblo que andaba de un lugar a otro, y que representaba en sí a la humanidad, al ser humano. Entonces los sabios dicen que cuando encontramos a Israel en la Torá, en la Biblia, se refiere a toda la humanidad. Todos somos Israel. Todos. Ahora hay otro punto, de que hay otros seres aquí que no son parte de la humanidad. Hay seres que han tomado forma humana. ¿Sí? Por eso en la otra parashat lo vamos a ver. Porque al final el pueblo de Israel no se hizo inmortal ahí cuando recibió la Torá. Ya no recibió, porque Moshe no bajó las tablas de zafiro puro que el Eterno le dio, ya no las entregó Moshe. Porque ahí se recuerdan que de Egipto no solo salieron los israelitas, salieron multitudes mixtas, Erev Rab, y ahí un tema poderoso. Entonces hay que entender esa parte. Ya entendimos, Israel está en el monte Sinaí. El monte Sinaí, ¿qué representa? Dos puntos claves. El monte está formado de dos extremos. Tenemos una parte inferior que está a la orilla de la superficie plana y una parte superior que es la cúspide. Es la cúspide del monte Sinaí. Y entonces, ¿qué sucede? En realidad, los sabios, cuando se habla del monte Sinaí, dicen que antes que el Eterno eligiera el monte Sinaí para entregar su bendita Torah, lo vamos a ver en la siguiente parashá, el monte se llamaba Sené, que era como una zarza ardiente. ¿Qué fue lo que vio Moshe antes de recibir la Torah? La zarza ardiente. Entonces se llamaba Sené. Por eso es que en el desierto Moshe ahí fue donde vio la llama ardiente, la zarza ardiente. Sené, zarza en hebreo es Sené. Entonces el monte era llamado Sené. En realidad Moshe
estaba en el monte Sinaí cuando vio la zarza ardiente, el fuego que había en Sinaí. Y entonces cuando el Eterno decidió que en el monte Sinaí iba a entregar los 10 enunciados y su Torá, y entonces le agregó una letra Yud. Por eso se llama Sinaí. Ya no Sené, sino Senai, Sinaí. La letra Yud. ¿Cuánto vale la letra Yud? 10. 10. ¿Y cuántos mandamientos hay o cuántos enunciados dio él ahí? 10 mandamientos. ¿Sí? Y aquí está la clave, amados. Los 10 mandamientos que el Eterno dio son para elevar o trascender la conciencia de Israel, de la humanidad. ¿Por qué? Porque el monte Sinaí tiene una superficie baja y una superficie superior. La superficie baja es la conciencia inferior del ser humano. Su conciencia instintiva, su conciencia animal. ¿Sí? Y la parte superior del monte Sinaí es su conciencia superior, su conciencia divina, su conciencia de ser humano, su conciencia de Adán Harishon, cuando fue puesto en el jardín del Edén. Y entonces por la transgresión es que el hombre, que es Adán, dejó de vivir y operar, dejó de pensar, hablar, sentir y actuar con su conciencia superior, y bajó a pensar, hablar, sentir y actuar en su conciencia inferior, o sea, su conciencia animal. Por eso es que el hombre, después de la transgresión, solo se enfoca en sus deseos biológicos, instintivos, egocéntricos. ¿Sí? La gente lo que busca es aplausos, son honores. Buscan los aplausos y los honores del hombre. ¿Por qué? Porque vive en su conciencia inferior. Y busca, se esfuerza. Deja de darle el tiempo que tiene que darle al Eterno por satisfacer sus deseos instintivos, sus deseos materiales. El hombre trabaja día y noche por la comida, por la bebida, por el pan. Y se olvida que quien provee el pan es nuestro Abacadosh. En el pensamiento hebreo se dice, yo no quiero la bendición, dice. Yo quiero al que da la bendición. Yo quiero la fuente de la bendición. ¿Y quién es la fuente de la bendición? Yud Hei Vav Hei, nuestro Abacadosh, el Eterno. Amados, ¿sí? Porque aquel que busca la bendición, ¿qué pasa? Cuidado, porque puede tener la bendición de este mundo nada más. La bendición donde hay tristeza, hay dolor, hay sufrimiento, donde hay incertidumbre. Pero la bendición que enriquece y no añade tristeza con ella, dice Proverbios 10:22, es la que viene de Yud Hei Vav Hei, cuando yo me conecto a Él. Por eso el salmista dice, todo lo que respire, alabe a Yah. No dice, alabe al rey de este mundo, al poder que gobierna este mundo, que impera aquí. No, alabe a Yah. Y entonces tenemos el monte Sinaí allí. Nosotros estamos en esta semana ante una serie de lecciones para la transformación de nuestra conciencia que hemos venido experimentando desde generaciones anteriores y desde años anteriores. Por eso estamos aquí hoy. Sí, estamos todos acá. Aprovechemos esta energía, amados. Les voy a decir algo. Los 10 mandamientos no son lo mismo que la Torá que Moshe le va a dar al pueblo en la otra parashá. Porque los 10 mandamientos, los 10 enunciados, ¿qué pasó? No fueron entregados, ¿verdad? Que son las tablas de zafiro puro. Que cuando vio Moshe, lo vamos a ver en la otra parashá, que estaba en transgresión el pueblo, las quebró, dice ahí. Pero en realidad Moshe se dio cuenta que
que el pueblo no estaba capacitado para recibir la inmortalidad, los secretos del universo. Y entonces dijo, aparte de eso, habían otros metiditos ahí, mezcladitos, otros seres que sí querían volverse inmortales, que tienen otras funciones. Entonces por eso Moshe no se los dio. Pero sale por Yitro. Y Yitro, su nombre empieza con una letra Yud. Aquí hay algo interesante. Yitro se forma por una Yud, una Tav, una Resh y una Vav. Yitro. Interesante. Yitro, Yud, es el número 10. La primera letra del nombre de nuestro Abacadosh, Yud Hei Vav Hei. Y es la letra que vale 10, que son los 10 mandamientos o los 10 enunciados de esta parasha, que son la clave para que nosotros, como seres humanos, alcancemos nuestra transformación y nuestra elevación, amados talmidim. Los 10 mandamientos. Y la letra Tav es la inicial de la palabra Torah. Torah. Y la letra Resh, aunque también con ella se escribe Rasha, que es malvado, también se escribe Rosh, que es cabeza. Y la letra Vav, ¿sí?, representa al hombre. La Vav vale 6, que es el sexto día de la creación donde fue creado el hombre. Vale 6. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el hombre pone su cabeza en la sabiduría de este mundo, pues es un Rasha, es un malvado, porque solo piensa en sí mismo. Al principio, ¿en quién pensaba Yitro? En sí mismo. Solo para él mismo. Eso es estar al servicio del Satán, de la serpiente, del dragón antiguo, que es la serpiente del jardín del Edén. Cuando uno piensa y desea recibir solo para uno mismo, amados talmidim, uno está al servicio de la serpiente. Cuidado, cuidado. Debemos de cambiar esa mentalidad. En el mismo nombre de Yitro. Pero cuando alguien pone su cabeza a Yud Hei Vav Hei, entonces es un ser de luz. Está cumpliendo con su verdadera misión. Está siendo luz para su vida y para las naciones. Amados. Y ese es el secreto del monte Sinaí. Y entonces cambiaremos el miedo que tuvimos una vez allá en el Sinaí. Porque al final es la humanidad misma que experimentó eso. Sí, amados. Ahora bien, con todo esto, déjenme decirles, está la clave para que nosotros conectemos con la energía de la vida eterna y la inmortalidad en esta serie de lecciones de la Parashat de Yitro. ¿Y cómo le hago? Dicen los sabios, todos tenemos el deseo de recibir, ¿verdad? Todos tenemos el deseo de recibir. Pero hay un pequeño detalle, que existen dos deseos. Un deseo con dos inclinaciones. ¿Sí? Existe el deseo de recibir solo para uno mismo y el deseo de recibir para compartir. Y entonces, para un hebreo, es importante trabajar en refinar su deseo, en transformar su deseo, porque desde que nacemos, en la familia en que nacemos, en el país en que nacemos, en la cultura en que nacemos, nosotros somos programados para vivir deseando recibir solo para nosotros mismos. Por eso es que Yeshua HaMashiach, nuestro santo maestro, dijo, Pedro, Kefas, el apóstol Pedro dijo, porque fuimos rescatados
de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. ¿Y cuál es esa vana manera de vivir? Que nos programaron para desear recibir solo para nosotros mismos, egoístamente. Y cuando nosotros recibimos con egoísmo, ¿quién reina en nuestra vida y a quién le damos poder en este mundo? A Hasatán, al Satán, a la serpiente. Porque está para engañar al mundo y para querer tomar el lugar que no le corresponde. Porque ¿quién debería de reinar en el mundo? Adán. ¿Para qué creó el Eterno a Adán? Para que gobernara y reinara, ¿qué dice? Sobre todo. Pero como transgredió, la serpiente le quitó su corona y está reinando la serpiente, el Satán, a Satán. Pero ya llegó el tiempo, porque ahora nosotros hemos despertado. Aquí en todas las naciones que hay en el mundo, muchos están despertando y están trascendiendo todos los sistemas de la conciencia inferior del mundo. Todo el sistema terrenal que está basado en la política y en la religión. Por eso nosotros procuramos cultivar la espiritualidad más que la religión. Porque la religión es una mezcla política que la serpiente inventó para controlar al mundo, para controlar las almas. Sí, amados. Esa es la clave de Yitro. En esta parashat nosotros conectamos con la energía de los 10 enunciados. ¿Y cuál es la energía de los 10 enunciados? La energía de la vida eterna, de la inmortalidad. Y entonces, si nosotros nos estamos conectando y trabajamos para permanecer conectados a esa energía celestial, vamos a poder ayudar a los demás en nuestra nación y en todas las naciones del mundo. Vamos a poder ayudar, queridos amigos, queridos discípulos, amados discípulos. Estas son las claves, estos son los los secretos descifrados de esta parasha. Algunos de ellos, porque son muchos, pero en este tiempo que nos hemos tomado para estudiar, pues le agradecemos al Eterno por darnos este pan puro y que nos va a ayudar a seguir trabajando en nuestra transformación. Y entonces, con esta energía, vamos a vencer el miedo. Por eso dice el rey David, Yud Hei Bau Hei es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? ¿Verdad? ¿Sí? Y dice el salmista, clamé a Yud Hei Bau Hei y él me escuchó y me libró de todos mis temores, de todos mis miedos. Entonces, qué interesante, amados. Esa es la parashat de esta semana. Una sinopsis de la misma, así es que les doy el tiempo. Si quieren participar, quieren hacer un comentario a manera de enriquecer este tiempo de estudio y compartir con cada uno, tanto acá, a todos los que estamos presenciando este estudio y a todos los amigos, hermanos y alumnos que se conectarán para ver esta reflexión de la parashat de la semana. Les doy el tiempo, si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene algún comentario que hacer con relación a esta parashat de la semana. Amén. No, desde el principio nosotros tenemos un propósito de nacer, ¿va? Nosotros venimos a este mundo con un propósito. Y realmente el propósito es de ser la causa y no el efecto. Nosotros venimos de un mundo donde todo lo recibíamos, recibimos todo de parte de la luz, pero venimos porque queremos realmente eso, vaya a no ser solo receptores de la luz, sino que debemos ser transmisores de ella, debemos transmitir la luz, ¿verdad? Debemos compartir, para eso es que realmente venimos, ¿va?
tenemos un propósito, como bien enseñaste, colectivo, y un propósito personal, ¿va? El propósito personal pues es corregir los errores que nosotros mismos hemos cometido en esta o en otras vidas, pero más que todo venimos para ese propósito colectivo, ¿va? Que es subir nuestro nivel de conciencia para poder ayudar a los demás, ¿va? Para poder realmente ser un mejor aporte a la humanidad, ¿va? Un mejor ser de luz para las personas. Realmente pues el Eterno nos da esa oportunidad en este grupo, nos da esa oportunidad en este núcleo, ¿verdad?, al que pertenecemos, el de poder crecer, ¿verdad? Así que tenemos la oportunidad de compartir, ¿verdad? Y bendito sea el Eterno por eso. Entonces, realmente no podemos acomodarnos a ser siempre personas que solo reciben, ¿va? Nuestro Mashiach dijo, no sé si es Mashiach, pero es mejor dar que recibir, ¿va? Es mejor realmente poder aportar a solo estar recibiendo y evadir siempre la responsabilidad, ¿va? Siempre dejársela a otros, ¿va? Como las parashá anteriores, o la energía que se menea antes de llegar a Pesach, es una parashá son una energía de libertad, ¿verdad? Poder ser libres, ¿verdad? Entonces la persona libre acepta su responsabilidad y va con todo hacia adelante, ¿verdad? La persona que no quiere ser libre, esclava, solo está siempre evadiendo responsabilidad, ¿va? Y que otros hagan, ¿va? Yo aquí estoy, como decían ¿verdad? Allá teníamos todo, nuestra comidita, ¿para qué salimos de ahí, ¿va? Porque es más fácil decir eso que poder ser luz para los demás, ¿va? Amén. Así es que ese es mi comentario. Amén. Toda Rabá, así, toda Rabá. Definitivamente, definitivamente. Y para eso es que recibimos los 10 enunciados, las 10 instrucciones de nuestro Abba Kadosh para cumplir con esa misión, para transformarnos y ser personas que recibimos para compartir, porque a eso venimos, a transformarnos a esta vida y a este mundo. Y es que gracias a todos por presenciar la enseñanza de hoy. Deseo en mi corazón que nuestro Abba Kadosh los bendiga a todos y que pues la luz de Él pueda ayudarnos a todos a seguir avanzando en nuestra transformación, tanto para ustedes como para nuestros amigos, hermanos y alumnos que van a pues conectarse para escuchar los secretos de esta parasha. Gracias a todos. Que la paz del Eterno, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestro hígado y todo nuestro ser. Que siempre, siempre trabajemos para dar luz, mis amados. Amén. Shalom a todos. Shalom. Bendito sea el Eterno. Shalom. Amén.